La cápsula de hoy es Acuérdate de Acapulco, en recuerdo también del nombre de la canción del bolero que Agustín Lara le compuso a su entonces esposa María Félix. Esta cápsula está dedicada a los damnificados y a mi ciberamigo Carlos. Otis es un nombre masculino, está en inglés, pero deriva del alemán Otto, que en buen español quiere decir rico. Como palabra, viene del griego otis, buen escucha. Como huracán, será el último con ese nombre, por sus demoledores efectos. Cuando un huracán destruye mucho y pasa la historia, con él pasa el nombre, ya no se puede repetir. El 24 de octubre del 2003, la devastación de Otis regresó a Acapulco a la conciencia de las muchísimas personas que fuimos al bello puerto a lo largo de nuestra primera parte de la vida y en lo que va del siglo dejamos de ir. Sus problemas sociopolíticos lo volvieron peligroso, así que optamos por otras playas en las bellas costas de nuestro país, que tiene 11,122 kilómetros de litorales. Como ven, el mapa es enorme y pues aquí hay oportunidad para muchos centros turísticos que han competido con ventaja sobre Acapulco. Acapulco está, bueno, pues en Guerrero a la mitad, aquí está la Ciudad de México en medio, entonces en línea recta prácticamente. Claro que la carretera es muy complicada. Está en una geografía muy complicada en sí. Este es Guerrero, aquí ven las montañas, aquí está la bahía de Acapulco, y si se fijan en general en el mapa, la parte de la Sierra Madre del Sur es la que tiene más montañas, sobre todo en Oaxaca, pero en Guerrero también. Desde el norte tiene mucha montaña, pero no necesariamente está pegada a la playa, como sucede en Guerrero y Oaxaca. Cuando hay bahías, lo que quiere decir es que hay montañas. Y bueno, pues la bahía de Acapulco es famosa por su belleza. Y por ejemplo, en Oaxaca, Huatulco tiene 12 bahías, o sea que tiene todavía más montañas que la de Acapulco. Está además en un lugar de gran profundidad. Si ven el continente mexicano y luego ven el azul claro y luego lo oscuro, pues eso habla de lo pegado que están las profundidades en el caso de Acapulco y en general de esta parte del Pacífico mexicano. Si vamos hacia el Golfo de México, se darán cuenta que hay mucho alrededor, una buena parte de lo que está en los litorales no es profundo a la mitad del Golfo. Entonces, las playas de Acapulco son muy bonitas, pero luego encuentra uno que se acaba el fondo, o sea, ya el fondo del mar, ya no puede uno caminar en el mar. Y en cambio, por ejemplo, en las playas de Campeche uno puede caminar muy buen rato sobre la arena del mar, porque la profundidad es muy lejos, están muy superficiales las playas, o digo, el fondo del mar en el Golfo de México. En el Caribe no tanto, y además hay una bola de corrientes que lo hace muy peligroso. Por eso, por ejemplo, en Cancún hay letreros que dicen: si sientes que te está jalando la corriente, no te asustes y no hagas resistencia, sino vete con ella hasta que te puedas salir. En el caso de Acapulco, pues no, luego se encuentra que se acaba el piso, digamos. Además, Acapulco está a las orillas de una gran cuenca que es la del río Balsas. Cuenca es donde se junta todo el agua que se hace en los ríos, y depende de en dónde desemboquen,
hay distintos nombres. Para el caso de la del río Balsas es una cuenca exorreica. Exorreica quiere decir que desembocan sus aguas en el mar. Además, el puerto de Acapulco divide, bueno, aquí está la cuenca del Balsas rápido, el puerto de Acapulco está aquí y divide lo que es la costa grande de Guerrero que va hacia Michoacán y la costa chica de Guerrero que va hacia Oaxaca. O sea que, como les decía, en Oaxaca es todavía más cerrada la sierra. Si se acuerdan de la carretera que antes de la autopista del Sol, pues iba uno hasta arriba y luego había un chorro de curvas para llegar a Acapulco. Las curvas lo que quiere decir es que hay montaña abajo. Y bueno, pues uno se acuerda de lo difícil que eran esas últimas curvas para llegar al puerto. Acapulco está en un lugar geológicamente muy complicado. Están tres placas, la de Rivera, la placa del Pacífico y la placa de Cocos. Por si fuera poco, no exactamente en Acapulco, pero sí en el sur, está la placa del Caribe. Entonces, pues esta es una zona muy sísmica porque chocan entre sí. Y pues ya acabamos de ver que está también en una zona que recibe huracanes. O también les podemos decir ciclones, es lo mismo. La palabra huracán es del Caribe, deriva del Hun-Rakán, que es el nombre de una divinidad quiché. ¿Se acuerdan que los quichés viven en Yucatán? Y Taína, que son los indígenas del mero Caribe, por ejemplo, de Cuba y de Puerto Rico y de la Dominicana. Pues este dios Hunracán hace honor a su nombre, es un dios muy enojón y es el dios del fuego, del viento y de las tormentas. Hay dos maneras de interpretarlo. Tiene muchas piernas, pero es cojo, porque a una le falta un pie. Esta forma que la sanuda casi, además en forma de serpiente, da idea de un huracán abajo. Esas son sus piernas anudadas. Y aquí tiene nada más dos piernas y el otro par está incompleto, le falta el pie. No sé si eso lo ponía de mal humor, pero el caso es que es un dios muy malhumorado y le da su nombre pues a los huracanes. Este es Otis, como ven, fue de corto alcance, se formó aquí en el Pacífico, llegó a Acapulco y además se deshizo contra la Sierra Madre del Sur, gracias a Dios, porque si no se hubiera llevado quién sabe cuánto. Los huracanes, los tifones y los ciclones se refieren a lo mismo. Es un sistema de lluvia torrencial con muchos vientos que tiene un círculo en medio. En el ojo del huracán, como se acordarán, hay una calma chicha, o sea que es una calma tan calmada que da verdaderamente terror y después pues regresa con toda su fuerza. Pues Acapulco está en una zona de la cual se sabe poco de la época prehispánica. Se ha encontrado cerámica y piedras talladas en la isla de La Roqueta, en el barrio Tambuco, en Playa Hornos y en Pie de la Cuesta. Estuvo en manos de los yopis y luego fue campo de batalla entre mexicas y purépechas, o sea, tarascos, los de Michoacán. En tiempo de la conquista, Acapulco estaba en manos de los mexicas, por lo que fue uno de los primeros lugares a los que llegaron los españoles. En 1521, tras la caída del imperio, Cortés envió al armador Juan Rodríguez de Villafuerte al Pacífico. Era extremeño, o sea, era paisano de Cortés, los dos eran de Extremadura. Participó en la construcción de los bergantines. Como no hay ninguna imagen de este santo señor, pues les puse aquí un bergantín, un barquito con los que, y se acordarán que Tenochtitlán cayó gracias a que Cortés hizo con las maderas de sus barcos
en los que había llegado, que había medio hundido, no quemado, aprovechó toda la madera y hizo estos barquitos con los cuales sitió Tenochtitlán y cayó finalmente, varios meses después. Bueno, uno de los constructores de los bergantines es precisamente Juan Rodríguez de Villafuerte. Y una vez que conquistaron Tenochtitlan, él puso a la Virgen de los Remedios en el Templo Mayor en vez de Huitzilopochtli, y luego se encargó de la limpieza de la ciudad. Incluso empezó la reconstrucción. A Cortés le urgía extender sus dominios. Así que en 1522, al año siguiente de la conquista, mandó a Rodríguez de Villafuerte a la costa. Tras ser derrotado por el Tlatoani Colimotil en Tecomán, hoy Colima, le quitaron el mando militar y lo mandaron a lo que sabía hacer, que era explorar. Entonces él llegó a la bahía de Santa Lucía, donde fundó el pueblo de Villafuerte, que es la raíz del puerto de Acapulco. En el año siguiente, 1523, fundó la villa de la Concepción de Zacatula, que está acá, o sea, en el norte de Guerrero, casi en la frontera con Michoacán. Ahora es un pueblito muy pequeño, pero en ese tiempo fue muy importante, porque ahí Rodríguez de Villafuerte instaló los astilleros que quería Cortés para empezar a explorar el Pacífico, y se sabe que al menos le construyó 2 barcos. Este es el mapa de el Marquesado de Oaxaca. Como ven, no está seguido y está en ruso. Yo traduje, con ayuda de un mapa en español, desde luego, los nombres de los grandes poblados. Pero todo lo que dice aquí, pues quién sabe qué será, porque ruso no sé. Entonces no lo puedo copiar para traducirlo. Pero lo importante es darse cuenta que el marquesado no era seguido, y una parte del marquesado no seguida es precisamente Acapulco. Aquí están los 2 astilleros de Cortés, el de Zacapula y el de el istmo de Tehuantepec. Bueno, como saben, Cortés se ganó la franquicia, diríamos ahora, de la conquista de lo que fuera descubriendo. Entonces, la bronca con Diego Velázquez, el de Cuba, pues se acabó porque Diego Velázquez lo nombraron en adelantado, o sea, el franquiciatario de Yucatán, y Cortés de lo que pudiera encontrar. Entonces, pues le urgía expandir sus dominios lo más que pudiera. En 1528 fue llamado por Carlos V y se fue a España. Firmaron una capitulación o contrato para explorar el litoral del Pacífico con el nombramiento de capitán general de la Nueva España en Mar del Sur. Mar del Sur es el Océano Pacífico, así le llamaban. Además de su nombramiento, Cortés obtuvo estas tierras, o sea, el marquesado del Valle de Oaxaca, que no incluye la ciudad de Oaxaca, por cierto, y como les decía, Acapulco quedó en manos de la corona. Don Antonio de Mendoza, que es el primer virrey, es el que funda oficialmente Acapulco y le pone Ciudad de los Reyes. Entre 1529 y 1540, Cortés se dedicó a buscar el paso entre el Golfo de México y el Pacífico. Hizo muchas cosas, tenía 23,000 vasallos y todo este territorio. Encontró minas, hizo cosas de agricultura, en fin, muchísimas cosas, pero nunca encontró el paso entre el Pacífico y el Atlántico con todas sus 4 expediciones, por una razón muy sencilla, pues no existe, pues no va a encontrar lo que no existe. Bueno, pasó el tiempo, él se regresó a España, se murió, etcétera, y en 1565, ya que el rey era Felipe II, por eso Filipinas se llama Filipinas por Felipe, este fraile, que era primero que nada navegante,
Andrés de Urdaneta, un agustino, se regresó a Manila y encontró lo que se llama el tornaviaje, que es la corriente que permite que se regrese de Manila a Acapulco. Si ven, de Acapulco a Manila como que se agarra uno este cachito que está aquí en blanco y llega sin problema. Llegaban en 2 meses, pero de Manila a Acapulco hay que subir hasta Japón y agarrar hasta, o sea, llegan a la altura de California y luego se vienen a Acapulco. Ese viaje tardaba 6 meses y era terrible. De todas maneras, de 1565 empieza la nao de China, o galeón de Manila, o galeón de Acapulco. La ruta es la más larga que ha habido en la historia de la humanidad y la más duradera. De 1565 a 1811 era Manila-Acapulco. De 1812 a 1815 fue de Manila a San Blas, porque Acapulco estaba en broncas con el ejército insurgente de Morelos. No había servicio entre San Blas y Acapulco, porque si ven, las corrientes son horribles también, y se tardaban 3 meses. Entonces, en este tiempo, del 12 al 15, la feria comercial se hizo en Guadalajara y se hicieron los cambios necesarios pues, para ir por tierra donde tenían que ir. En el 16, la nao regresó a Acapulco. En el 21 ya no reanudó en México, y del 22 al 98 siguió circulando, pero sin venir a México. Resulta que, bueno, antes de seguir con la nao de China, dejen que les muestre estos mapas. Hay varios mapas del Acapulco colonial. Este del 1628 se debe al ingeniero neerlandés Andrés Boot. Andrés Boot es el autor de la primera construcción del fuerte de San Diego. Entonces, bueno, este ya no tiene nada de él, pero sí el primero. Después, el de 1632 es de Nicolás Cardona, bastante más claro que el de Boot, pero también bastante menos bonito, ¿verdad? Pero si se fijan, aquí está el fuerte de San Diego y enfrente hay otro fuerte. Los españoles siempre hacían lo mismo. Protegían sus bahías poniendo un fuerte en el lado más débil, digamos, en este caso el fuerte de San Diego, y otro enfrente, se supone en una parte menos vulnerable, o igualmente vulnerable, pero enfrente. Entonces, de un lado estaba el fuerte de San Diego, y del otro el de apoyo. El Grifo se llamaba en la península de las playas, les decimos ahora. Luego aquí tenemos otro mapa de 1670. Este está el fuerte en primer plano, y este mapa está en este libro, pero tuvo problemas de derechos de autor en esos tiempos del siglo XVII. En fin, de todas maneras ha llegado hasta nuestros días. Luego tenemos un mapa francés, el de 1764. Aquí, bueno, pues ya están los franceses en México, y se calcula que para entonces el fuerte de... Perdón, no están los franceses en México, sino están muy interesados en México. Al siglo siguiente es cuando van a invadir, pero sí están muy interesados en México y en general en América hispana. En el fuerte de San Diego se supone que hay 100 cañones. Aquí está el fuerte de San Diego, está como estrella, la bahía de Acapulco, y esta es la península de las playas. Y esta isla es la Roqueta. Entonces aquí en el fuerte de enfrente había 20 cañones. Y bueno, pues estaba cañón pasar la bahía así. Cuando llegaba la nao de China, atracaban la población. Los demás barcos atracaban entre la península de las playas y el final de la bahía de Santa Lucía.
pero la nao de China la amarraban en un árbol y quedaba a la vista de todo el mundo, en la población. Otro mapa, vale la pena ver. Miren, aquí está nada más para que recuerden cuál es la península de las playas. Está Caleta en la mera península y Caletilla sobre el territorio continental, digamos. Entonces, bueno, pues está esta bahía que les decía. Este es un mapa moderno, es de Google Earth y lo hizo Marcos Salas. Está de 3 colores. El azul, o sea, la península de las playas y la Roqueta, es donde empezaron los hoteles a desarrollarse el turismo. Es lo que llaman el Acapulco tradicional. El dorado, que es lo del el fondo de la bahía, está en verde. De aquí, de la parte tradicional, pues se fue mezclando con el pueblo como hasta ahora y creció por toda la bahía. Y luego lo que está de rojo es diamante y toda la nueva parte del turismo actual. Bueno, hasta hace poco. Esta segunda bahía es la bahía del Marqués. ¿De qué Marqués? Pues de Hernán Cortés, obviamente. Está puesto así en recuerdo, ¿no? Y todo esto, pues es Punta Diamante. Aparte del turismo, la importancia comercial de Acapulco es inherente a su existencia. Eso me di cuenta en los años 80. Antes de la nacionalización de la banca, di varias conferencias en las oficinas de Banamex en el puerto. Y ahí descubrí que los clientes VIP eran los comerciantes. Entonces pregunté y ya me explicaron que los grandes hoteleros manejaban sus recursos con la banca internacional y los comerciantes con la nacional. En ese tiempo, ahora seguramente las cosas han cambiado. Pero si cierran los ojos y recuerdan Acapulco, luego van a saltar a su vista los comercios de todo tipo, desde el más humilde vendedor ambulante hasta la tienda más sofisticada, la que quieran, o bien. Se surte a sí mismo, a sus visitantes, ya sea turistas o los de los cruceros, y a pueblos y ciudades de la costa, del interior de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca y parte del Estado de México. Este PIB es del 2018 porque las estadísticas más recientes son bastante confusas, bueno, las gráficas. Y lo que quería pues era enseñarles que el comercio es muy importante y que si juntan los servicios de hoteles con con los huéspedes y eso de todas maneras no llega al 22%, porque 12 y 6 son 18. Lo que también vi es que estaba bajando el PIB constantemente y la población, o sea que este año pues va a bajar mucho, pero se agudiza una tendencia que ya traía, no es que nada más por culpa del ciclón estaba bajando el PIB interno. Bueno, pues les decía, platicábamos de que la nao de China era muy importante y resulta que ya ven que Hidalgo le encargó a Morelos que se hiciera cargo del sur. Una parte muy importante del sur para los insurgentes pues es Acapulco, porque cualquier ayuda de Sudamérica, parece que esperaban de Perú, o que incluso hubo algo, iba a llegar a través de Acapulco. Entonces, bueno, pues se quedaron ahí de 1812 a 1815. Nunca dominaron por completo el puerto, ni nunca por completo se quedó en manos de los españoles, entre 12 y 15 que murió Morelos. Cuando finalmente en 1815 los españoles recuperaron la plaza, resulta que le hicieron en el fuerte de San Diego un juicio sumario a la Virgen de los Remedios y la fusilaron. Y a los pocos días, los insurgentes le hicieron
su juicio, perdón, los españoles a la Virgen de Guadalupe y la fusilaron, y los insurgentes a la Virgen de los Remedios y la fusilaron. Parece que al menos hubo 15 fusilamientos de cada una en distintas etapas de esa primera parte del movimiento de independencia. Entonces los insurgentes fusilaban a la Virgen de los Remedios y los españoles a la Virgen de Guadalupe. Sus estandartes, porque no llevaban, obviamente, los insurgentes una imagen de la Virgen de los Remedios. Bueno, la compañía de la nao de China fue extinguida, se llamaba la Real Compañía de Filipinas, fue abolida por Fernando VII. Y entonces la nao de China pasó a ser propiedad de los comerciantes vascos. O sea que hoy diríamos que se privatizó. Reanudó sus viajes hasta 1821, ya a Acapulco, de 15 a 21 Acapulco, ya como empresa privada. En el 21, Iturbide hace el plan de Iguala y luego se une con Guerrero. El abrazo de Acatempan es un poquito antes, pero ya el actuar juntos es después. Su etapa o su obra más importante es el asalto que le hicieron a la aduana de Chilpancingo y se llevaron la carga que esperaba ahí el momento de embarcarse para Manila en Acapulco. La nao nunca salió de México, esa era la primera vez que hubiera salido, aunque no todavía Nueva España, porque no estaba consumada la independencia, y con el asalto pues se acabó. El monto de ese asalto, que eran sobre todo monedas de plata, es parte de lo que España pretendía cobrar en 1861, cuando vino con Francia y el Reino Unido a reclamarle al presidente Benito Juárez la suspensión de pagos, o sea, el preludio de la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. La nao de China, por su parte, pues continuó su historia, no se acabó aquí. Resulta que nada más ya se iba por el Cabo de Buena Esperanza en África. Esa ruta de Filipinas a España sin pasar por Nueva España funcionó paralelamente a la de Acapulco entre 1765 y 1821. Se tardaban solo 3 meses, que es el tiempo que se tardaba en ir de Acapulco a Filipinas, y los 6 meses de regreso se los ahorraban, más el tiempo que se tardaban entre México y España, lo cual habla de lo muy buen negocio que era hacer el recorrido entre Filipinas y Nueva España, puesto que lo siguieron sosteniendo. Entonces, de 1765 y 1821 siguió la nao de China viniendo aquí y yendo a España directo. Después, el servicio continuó así hasta que los españoles perdieron la guerra contra Estados Unidos. Esta es la batalla de Cavite, que es el puerto de Manila, y perdieron lo que les quedaba del imperio. Entonces ahí ya sí se acabó la nao de China, pero los 250 años de venir acá son 333 de circular desde el principio hasta el fin del Imperio Español. Bueno, en México ya independiente y todo eso, pues tenemos un acontecimiento muy importante para la historia de Acapulco, que es la guerra con Estados Unidos. En 1848, México firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y el 15 de mayo del año siguiente, el presidente José Joaquín Herrera hizo realidad un sueño de Morelos. Creó el estado de Guerrero. Bueno, Morelos no le había puesto así, puesto que murió antes que Guerrero, pero creó el estado que quería crear Morelos. Para eso le quitó territorio al Estado de México, que es el morado, a Michoacán, que es el rosa, y a Puebla, que es el verde. Todo lo demás pues quedó en ese momento de Estado de México. Luego ya veremos que
le van a seguir alivianando pedazos. El primer pedazo que le alivianaron fue el Distrito Federal con la Constitución de 1824. Era un estado súper grande cuando era copia de la Intendencia de México. Bueno, entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, pues pensamos siempre que México perdió el 51% de su territorio con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero en general no pensamos en las ganancias territoriales que significó para Estados Unidos. Y cumplir su meta de llegar a tener costas sobre el Pacífico hizo que se movieran, que no se quedaran sentados y hicieran todo lo que nosotros nunca hicimos de comunicaciones, etc. Conectar el Pacífico con el Atlántico se volvió una prioridad y crearon varias empresas. Dos nos atañen directamente a México y en especial a Acapulco. Una es la Wells Fargo y la otra es American Express. Los creadores son Henry Wells y William Fargo. Primero, en 1850, o sea, 2 años después de la firma, en Buffalo, Nueva York, crearon American Express. Express quiere decir no que te apures, sino lo que quiere decir es transporte, transportista. Entonces, son transportistas americanos. Se basan sobre todo en el ferrocarril, pero no solo en el ferrocarril. Si ven el logo original de Wells Fargo, hay una diligencia, porque eso la usaron muchísimo. Bueno, entonces hicieron su negocio de transporte, primero conectando a Nueva York con California, y luego extendieron sus servicios hacia el Pacífico. El ferrocarril de Panamá es de 1850, o sea que querían, Panamá empezó a tener una importancia para ellos que antes no tenía, y pues son 6,000 kilómetros entre Los Ángeles y Panamá, así que tenían que hacer escalas en distintos lados, y en el caso de México escogieron Guaymas, Sonora y Acapulco, Guerrero. En el caso de Acapulco, además de la ubicación, tenía el atractivo de las minas de carbón y tenían el permiso de usar el puerto derivado de la firma del Tratado McLean-Ocampo. Entonces, bueno, pues las primeras sucursales fuera de Estados Unidos de la Wells Fargo son las de Acapulco y Guaymas. Luego ya a principios del siglo XX ya le incorporaron más servicios financieros y finalmente pues acabaron siendo sobre todo empresas financieras. En 1863 empezó la invasión o la intervención francesa en México. Estas son unos barquitos franceses. Si ven, a pesar del humo que usaban, bueno, que generaba el carbón, se alcanza a ver atrás, un caserío ya más o menos grande, y las impresionantes montañas de Acapulco, que bueno, pues esas las seguimos teniendo, ¿no? Luego, un gringo que se llamaba, perdón, les puse del Fortín Álvarez, porque ¿qué creen? Los españoles hicieron antes del fuerte de San Diego como 6 fortines de estos. 5 no existen y este está casi destruido, y entre la destrucción nada más tiene 2 torres, porque tenía 4, pero para abrir esta calle le botaron 2. Entonces, pues queda esto. Yo, la verdad, hasta ahora que empecé a buscar cosas para hacer esta cápsula, me entero de su existencia, nunca había oído hablar de él ni de los otros que existieron. Se llama Fortín de Álvarez porque Diego, el hijo de Juan Álvarez, trató de defender desde ahí al puerto contra la escuadra francesa que acabamos de ver. Durante el imperio hay tomas de Acapulco de los 2 lados. Por ejemplo, los franceses la tomaron en enero de 1864, pero como a los 3 días los corrieron los liberales y así se la pasaron todo el imperio. En realidad nunca fue totalmente controlado por nadie.
Entonces, bueno, este es el Cerro de la Mira y aquí está lo que queda del Fortín Álvarez. Luego en 1870, ya terminado el imperio y eso, se alcanza a ver que ya creció mucho la población de Acapulco. Y luego, en 1875, Gilbert Haven escribe un libro que está precioso, aquí está la liga, es gratis verlo, está en un archivo que se llama Internet Archive, está completo, tiene unas láminas como estas preciosas, y está el fuerte de San Diego, pues destacando de toda la población, y ya se ve pues un caserío mucho más importante que antes, o sea que algo debe de haber crecido durante el imperio. La comunicación con Acapulco se seguía haciendo fundamentalmente por mar. Esta es una miniatura anónima, pues ya también con más casas y sus enormes montañas, como siempre. Esas montañas impidieron que Porfirio Díaz lograra su sueño de tener un ferrocarril interoceánico. El Central Mexicano se quedó en la población del Balsas, donde mientras corrió, pues hasta ahí llegó. Luego fue la revolución, entonces ya ni modo. Cuando llegó Obregón a la presidencia, ya decidieron que en vez de ferrocarriles iban a construir carreteras y él aprobó la construcción de la carretera México-Acapulco. En su cuatrienio alcanzaron a hacerla hasta Cuernavaca. Luego, en 1827, Plutarco Elías Calles volvió a aprobar la carretera. Entonces siguieron invirtiendo hasta el 28, que se acabó su cuatrienio, pero no la carretera. Como él se quedó de jefe máximo de la revolución, hizo que se siguiera hasta que finalmente se concluyó en 1935. O sea, ya Cárdenas es el presidente, pero todavía continúa el maximato. Ese año se va a deshacer de Calles. Y en 1938, Cárdenas mandó a hacer un documental que es de la Filmoteca de la UNAM, que lo subió a YouTube, y de ahí les tomé esta imagen. Ya llegaron en coche, y si ven, bueno, pues la bahía está con gente, pero pues prácticamente sin construcciones. Pues Acapulco ya era súper atractivo, y en 1940 Miguel Alemán era el secretario de Gobernación del presidente Manuel Ávila Camacho. Él tenía mucha idea de fomentar el turismo y lo platicaba mucho. Él pensaba fomentarlo en Veracruz, pero su amigo y maestro Ramón Beteta lo convenció de que no fuera en Veracruz, que era pues una ciudad muy importante, llena de comercio, y que los comerciantes no iban a apelar el turismo, y lo inclinó a Acapulco. Lo llevó y lo paseó, y ahí cuenta en sus memorias que se quedó muy convencido. Tenían un amigo que era Paul Getty, un inversionista estadounidense. Él compró muchos terrenos en Pierre Marqués, pero llegó la Segunda Guerra. Entonces, pues tuvieron que pausar el desarrollo de Acapulco, y después de 1945 continuarlo. Entonces, ya en el 46, Miguel Alemán es el presidente de la República y fomenta el turismo, obviamente. Getty decía que le iba a pagar a cada acapulqueño que quitara la selva entre Pierre Marqués, entre la bahía del Marqués y la de Acapulco, casi nada para abrir la selva, y así sucedió. Y entonces pues hicieron el camino, porque era lo que le criticaban. Esto es Punta Diamante.
Y este es el hotel de él, las instalaciones de playa con sillas de marca. Bueno, él estaba muy feliz en su lujosísimo hotel. Con la presidencia de Alemán, pues más. Alemán decía que para vender algo, ya incluyendo el atractivo de Acapulco, había que promover y luego promover y luego promover lo promovido. Bueno, pues lo promovió muy bien e hizo de Acapulco un lugar de descanso para los famosos, para gente de élite, para el jet set, se decía entonces, porque empezaban a usarse los jets de pasajeros. Ahora se dice popis y fifís, pero en fin, Acapulco era para ellos. Entonces, si se fijan en esta foto, no hay nada del lado del mar. En el centro de Acapulco no había nada porque estaba construido a imagen y semejanza de la costa azul francesa. Luego ya hubo hoteles en la playa y se fue el jet set, claro. Pero mientras, pues estuvo así. Entonces, en los años 40 y 50, o sea, la segunda mitad del siglo de los años 40 y todos los años 50, Acapulco recibió realmente gran turismo. Todavía se alcanzaban a ver algunos de los hoteles de ese tiempo. Volaba Aeroméxico, no Mexicana, y los turistas llegaron por cielo, por mar y por tierra. Entonces todo el mundo encantado, feliz de ir a Acapulco. Entre los muy famosos, bueno, este es el camino que está, no sé si es el que mandó a hacer Getty, pero está alrededor de la bahía. Y bueno, pues los hoteles o tenían bungalows o eran edificios no muy altos. Acapulco se volvió zona para hacer anuncios y ser anunciados, ¿verdad? El traje de baño era entonces muy moderno, después desplazado por el bikini, pero en este tiempo pues ya era muy aventurado usar trajes de baño que eran muchos Catalina. Una de las primeras parejas que llegó a Acapulco de luna de miel fue la de Charles Lindbergh y su esposa Anna Monroe. Él es el que, ¿se acuerdan? El del espíritu de San Luis, el que cruzó por primera vez en la historia el Atlántico en un avión sin escalas y solo. Y ella era hija del embajador gringo en México en tiempos de calles, Dry Monroe, y una gran escritora. Entonces ellos fueron los primeros que se fueron de luna de miel a Acapulco y vinieron muchísimas veces, aunque ya el papá se había muerto y todo eso, y siempre les gustó mucho Acapulco. Ella también era aviadora y entre los dos hicieron las rutas aéreas de Europa, o sea que eran muy buenos aviadores, no así cualquiera. Esta la puse la Quinta María porque ahí cumplí 5 años. Entonces me la encontré ahí, pues se las pongo. Era un hotel muy chiquito de unos parientes de la familia, los España, y entre sueños la recuerdo. Sé que me dio mucho gusto verla. Estaba en la costera, en Playa de Hornos. Bueno, entre los famosos que fueron a Acapulco, además de los Lindbergh, ahí pasaron su luna de miel los Kennedy, y luego Johnny Weissmuller, que era Tarzán, de las primeras películas de Tarzán, y que fue además 2 veces campeón olímpico de natación, tenía su casa en Acapulco y ahí cuando se retiró se quedó y se murió en Acapulco. Y bueno, pues venían muchísimos artistas, era de veras la zona más de moda. Aquí están John Wayne y Gary Cooper. También vinieron Elvis Presley, Elizabeth Taylor, en su faceta de actor Ronald Reagan, David Reynolds, Rita Hayworth, Frank Sinatra, Errol Flynn, en fin, muchísimos. Y obviamente había muy famosos visitantes
mexicanos, entre ellos la pareja de un matrimonio escandaloso que eran María Félix y Agustín Lara. Ellos pasaron el 47 y el 48, que es cuando estuvieron casados viniendo a Acapulco. Y Agustín Lara le dedicó esta canción de Acuérdate de Acapulco, María Bonita, María del Alma. Los años pasaron. Acapulco envejeció. La competencia surgió en muchos otros lugares de México y del mundo. Las instalaciones sanitarias mostraron su obsolescencia. Las aguas de la bahía perdieron su claridad al mezclarse con las aguas negras de la ciudad. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que dejamos de ir. Una solución fue hacer Punta Diamante. Entonces quedamos, esta es la bahía de Santa Lucía, o sea, la bahía grande es Acapulco, y la chica, la de Puerto Marqués, que de este otro lado está Punta Diamante hacia el aeropuerto. Para empezar a hacerla, el presidente de la Madrid expropió 285 hectáreas en Puerto Marqués y ahí empezaron a hacer Punta Diamante, que era una zona sofisticada y cara. Igual que al resto de Acapulco, Otis la barrió. Ahora nuestra atención, nuestros corazones, nuestras preocupaciones están en Acapulco. Regresó a nuestra conciencia. Noticias, videos, bulos y fakes proliferan en las redes. La actitud frente a ellos es de incredulidad si son de la ideología contraria a la personal o de recepción si son con la nuestra. Entonces ahí las recibimos sin ponerlas en duda. La polarización nacional se manifiesta día a día en relación con las consecuencias de Otis. Como en otros casos, se corre el riesgo de que la polarización que padecemos se traduzca en politización y esta en paralización. Aunque en este caso hay muchos ejemplos de vida o muerte, así que ojalá que no pase. Tendríamos que hacer el esfuerzo de donarles cosas y atención y objetividad para ayudar a que Acapulco se recupere. Pues yo hago votos porque Acapulco se recupere, surja un nuevo Acapulco que convierta la tragedia y la devastación y las pérdidas enormes en oportunidad. Que tenga que este Otis que, digamos, taló a Acapulco, que se convierta en un polo de desarrollo para que la gran cantidad de recursos que ya se ve fluirán hacia el puerto se usen con visión de largo plazo. Ahorita Acapulco tiene una oportunidad única de convertirse en una ciudad de avanzada, pacífica, controlada, que tiene posibilidades de recuperar su lugar como polo comercial y turístico. Está rodeado de tierras de cultivo que nunca vemos, pero que sí existen y que fueron muy dañadas con el huracán, porque siempre que hay una cosa así o un terremoto muy fuerte, cambia el pH de la tierra. Entonces tienen que haber medidas para que vuelvan a ser productivas. Me encantaría que haya menos polarización entre Acapulco y Punta Diamante, que haya más integración entre ellas y que además Acapulco sea reconstruido aprovechando la tecnología de punta. Debe ser una zona 5G con energía solar, o sea, toda la electricidad, que bueno que la CFE ya reconstruyó o está reconstruyendo las instalaciones de cable en la ciudad, porque se genere como se genere, hay que distribuirla, pero espero que ya se genere en Acapulco con pura energía solar
tal vez no con energía ni marítima ni del viento, porque los molinos hacen mucho ruido y eso aleja al turismo, o que los pongan donde no hay turismo, pero no hay ninguna razón para no usar energéticos alternativos y naturales en el nuevo Acapulco. Y una cosa que es urgentísima es el tratamiento de aguas residuales. Esta es una planta alemana muy moderna, ojalá pongan las que se necesite y muy modernas para que siempre esté limpia la bahía y se llene de turistas, incluyéndonos a nosotros. Estaría padre regresar, pero si hay excremento en las aguas de la bahía, no lo vamos a hacer, punto. Entonces, ojalá si haya ese aprovechamiento de la actual coyuntura que tan difícil es. Pues para terminar, le deseo mucha suerte a todos los damnificados y a todos los que están dispuestos a ayudar y a invertir en Acapulco para que se recupere. Y pues si les gustó esta cápsula, por favor denle clic en la manita con el dedo para arriba de que sí les gustó. Y si alguien no se ha suscrito a mi canal, le agradeceré lo haga. Hasta la próxima, que estén muy bien.